entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones. ADR Networks está en este momento activando tus sentidos. ADR Networks presenta. Hola, soy Juan Jorge Avilés, el Doctor Planta. En este espacio aprenderás a cuidar tus plantas, evitar que se enfermen y tenerlas en perfectas condiciones. Bienvenidos, esto es Hospital de Plantas. ¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a esta edición de este programa especial de Hospital de Plantas, transmitido por la señal de ADR Network. Te saluda en la voz Juan Jorge Avilés, el Doctor Planta, y está como cada sábado con nosotros, por supuesto, la bióloga Marisol Vargas Corona, la Doctora Planta. Muy buenos días, Marisol, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Juan, muy buenos días a todos, muy contenta de estar, ya saben, un sábado más con ustedes, hablando de estas cosas que a todos nosotros nos encantan, que son las plantas. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante que son acerca de las bromelias. Así es, exactamente, Marisol. Estos hermosísimos ejemplares, la verdad, es un grupo que también me llama mucho la atención, porque déjame decirte que de hecho hay un grupo de plantas del género Broquinia, que justo son parte muy cercanas a tener características carnívoras y son justamente como estas urnas, como las bromelias, que son plantas que tienen unas grandes capacidades de adaptación a los ecosistemas, tienen estrategias muy puntuales para poder resistir y adaptarse, y hoy vamos a hablar acerca justo de ellas, sobre algunas de sus generalidades, sus cuidados y por qué, por supuesto, está casi en el platillo del día a día de muchos en México y en Latinoamérica, y eso lo vamos a ver justo en un momento más. La verdad que agradecemos mucho la presencia de los estudiantes de los diversos diplomados, principalmente de el Diplomado Internacional de Suculentas y el Diplomado Internacional de Orquídeas, que están justo siguiendo esta transmisión, que es parte de su evaluación. Muchísimas gracias a todos por no faltar y estar aquí presentes. La verdad que estamos muy contentos. Y con esto, Marisol, pues nos arrancamos, recordándoles que el Hospital de Plantas está justamente en Cuemanco y en la sede de la Alcaldía Benito Juárez, a 50 metros del Metro Villa de Cortés, aquí en la Alcaldía Benito Juárez, Colonia Nativitas. Estamos para atenderles, por supuesto, en todo esto que tiene que ver con el cuidado profesional de sus plantas. Justo ahorita van a pasar algunos de sus datos a lo largo de la presentación para que nos visiten el Hospital de Plantas y, por supuesto, puedan cultivar sus plantas de forma profesional y sobre todo de manera eficiente. Y con esto nos arrancamos con estas imágenes que hemos preparado, por supuesto, para ustedes. Así es, pues bueno, hay que recordar que las bromelias son plantas que son fascinantes. Hay bastantes datos curiosos o tienen bastantes particularidades muy especiales, muy curiosas, dependiendo justamente de la especie de la que estemos mencionando, pero son plantas que son valoradas principalmente por este follaje que tienen, que puede llegar a ser muy colorido o que llega a tener como ciertas características bastante interesantes. Algunas de ellas, pues bueno, son lustrosas las hojas, como las que estamos viendo en pantalla, pero existen otras especies, otros géneros de bromelias que, bueno, pues llegan a tener ciertos como tricomas, que son estos pelitos o recubrimiento que tienen sobre las hojas, que llega a hacerlas un poco grisáceas, tienen formas bastante particulares y pues bueno, vamos a estar hablando un poco acerca de ellas. Es importante que ustedes sepan que existen más de 3,000 especies de bromelias y todas ellas pertenecen, pues bueno, a la familia de las bromeliaceae. Estas plantas se encuentran principalmente en América tropical, desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina. Podemos encontrarlas justamente en selvas tropicales de América o en climas un poco más cálidos a húmedos. Existen diferentes tipos, como son las epífitas y las terrestres o semiterrestres. Las epífitas, pues bueno, ustedes ya saben, viven sobre los árboles, sobre otras plantas, sin llegar a ser parásitas, como el género de tilancias. Y las terrestres, pues bueno, llegan a crecer en el suelo, cercano a los árboles también. Y pues bueno, en algunos ejemplos que tenemos de terrestres son como la piña, justamente, que es Ananas comosus. Y pues bueno, este tipo de bromelias son bastante interesantes porque, bueno, como bien lo mencionabas, Juan,
esta piña, pues bueno, ¿quién no ha comido una piña en su vida? Y pues bueno, a lo mejor no sabían, pero viene justamente de este tipo de plantas, que son las bromelias. El follaje son estas hojas en forma de roseta, son rígidas y a veces tienen diferentes bordes, algunas pueden llegar a tener bordes dentados. Y hay algunas de estas plantas que únicamente generan una sola vez en su vida una floración y llegan a producir hijuelos antes de morir. Hay especies que llegan a realizar esto y hay otras que no, pueden tener varias floraciones en su vida. Así es, Marisol. Como bien lo mencionas, fíjate que voy a hacer una pausa con el tema de la piña, que es una bromelia, es esta planta que todos hemos disfrutado. Mucha gente le quita su copetito, que es justamente esta parte que está en el ápice, que es parte de una bromelia, y de hecho que se puede volver a sembrar, se puede enraizar, se puede generar una nueva plántula a partir de esta. Entonces, a partir de ahora les pedimos a todos ustedes que cuando compren su piña pidan entera. En este caso el corte se realiza llevando un poco de la parte carnosa, lo que digamos a consumir el ápice, y con un poco, por supuesto, de todo el follaje verde para poderlo poner en una trapea de botella con suficiente humedad para que empiece a generar un sistema radicular, se puede trasplantar. Hay formas justamente para poder establecer y nosotros volver a tener bromelias. Y de hecho ahorita los estamos viendo aquí en las imágenes, todo el colorido que podemos tener justamente con estas inflorescencias, estas estructuras que son unas modificaciones muy bonitas. Recuerden que todas estas hojas modificadas les llamamos de forma general brácteas. En cada uno de los grupos de las plantas puede tener otro nombre, pero son hojas modificadas que nos permiten tener, por supuesto, una atracción hacia los polinizadores, que ese es su principal efecto. Y lo importante de estas, Marisol, que podemos estar presentes en muchas de ellas. Las bromelias son muy resilientes, son organismos que pueden crecer en lugares donde no crecen otras plantas de forma normal. Las podemos tener creciendo sobre cables, sobre alumbrados públicos, en las fachadas de las casas, en lugares inhóspitos. Ahí van a estar, y es increíble. Siempre justo en los talleres ponemos de ejemplo estas plantas que pueden estar ahí creciendo ancladas en el cobre, en el metal, en el poste de luz. La verdad que vale mucho la pena poner atención y cultivar estas plantas que son ya muy populares, sobre todo en el tema de los coleccionistas de especies, por ejemplo, donde habitan algunos anfibios, porque para los anfibios son muy buenas. Lamentablemente son grupos que también se encuentran vulnerables. Tenemos algunas de estas especies enlistadas en CITES, algunas en la norma 059/2010, por lo tanto hay que tener mucho cuidado porque hay un tráfico ilegal, por supuesto, de estas especies. Y bueno, para justamente llegar al tema de sus cuidados básicos, vamos a retomar este punto, pero hay algo importante que Marisol nos tiene que decir, aparte de todo lo que hemos platicado ahorita de ecología, del uso comestible. Así es, también es importante que sepan que tienen usos medicinales. Algunas bromelias se utilizan para la medicina tradicional. Se llegan a utilizar para tratar dolencias como inflamación, algunos problemas digestivos, debido a su contenido de la bromelina. De hecho, particularmente la piña tiene esta enzima que se llama así bromelina tal cual, y se encuentra en los tallos justamente de las piñas, y esta enzima es conocida por la capacidad de poder descomponer ciertas proteínas, lo que hace que la piña sea un buen ablandador de carnes. Eso es bastante interesante y se llega a utilizar justamente en esta parte de la gastronomía, ¿no? Y sumando, por eso cuando tú estás consumiendo piña, realmente también la piña te está ahí desdoblando tu tejido por justo este tipo de enzimas, del tipo de proteasas, que van a estar también comiéndote. O sea, de hecho ahora sí está viendo si la piña te come a ti, primero tu lengua, tus papilas gustativas, o tú te comes primero ya. Por eso está esta referencia de que escalda la lengua. Sí. De hecho, tiene ciertas, si ustedes, son bastante bonito ver como esta parte al microscopio, porque parecen como, se llaman estrusas, medusas. Me parece que son estos como carbonato de calcio que están... Parecen como si fueran precipitados de oxalatos de calcio. Exacto, oxalatos de calcio. Y entonces en este caso, pues bueno, la verdad se ven bastante interesantes al microscopio. Y también hay muchas que están como, algunas tienen como cierta influencia en la fauna, algunas especies de bromelias, como en este caso la pingüín que le llaman,
tiene frutos que llegan a atraer a aves, a mamíferos, y esto ayuda justamente a la dispersión de las semillas de este tipo de bromelias. Hay otras que en su caso contrario, por ejemplo, les estábamos mencionando que son de climas un poquito más húmedos, pero hay algunas que pueden llegar a adaptarse a climas bastante extremos. Hay bromelias que llegan a sobrevivir a condiciones de altas temperaturas en zonas un poco semidesérticas, y tienen cierta capacidad de almacenar agua y resistir la sequedad o la deshidratación por periodos bastante largos. Entonces, esto también es bastante interesante. Igual las flores, pues bueno, llegan a ser bastante llamativas, de colores vibrantes. Vamos a encontrar rojo, azul, morado, rosas, bastante como neones casi. Son muy llamativas. Y pues bueno, estas flores se convierten bastante atractivas para como plantas ornamentales. Entonces, por eso también son bastante populares este tipo de plantas. Dentro de los cuidados básicos que debemos de tener para cultivar las orquídeas, y las bromelias, perdón, es que sus flores también son muy vistosas, las bromelias, son los siguientes. En cuanto a la iluminación, ellas prefieren una luz brillante e indirecta. Hay algunas que sí pueden soportar la luz directa solar, como estas que crecen sobre los cables y están a plena luz directa. Todo depende de la especie, pero sí son plantas que requieren gran cantidad de luz, dependiendo de la especie que tengamos. Unas no les gusta la luz directa, se pueden deshidratar, otros les gusta más la humedad ambiental. Es importante en las especies que no requieren luz directa evitar el sol directo, ya que son sensibles a quemaduras. Y, por supuesto, entre las especies más resistentes a la luz directa solar son del género Acmea, que justo pueden llegar a soportar esta exposición solar directa. En interiores es importante colocarlas en ventanas, en espacios orientados de este a oeste, para que justo podamos tener un rango de luminosidad no directa, pero sí abundante, intensa, brillante, pero siempre filtrada por alguna forma en algunas de estas especies. Con base en el riego, en este caso, aquí hay diferentes formas de regar a las bromelias. Es importante que sepan ustedes. Las bromelias evolutivamente han generado una adaptación de generar una cazuela con sus hojas, justamente que surgen de su rizoma, de este tallo modificado, forman una cacerola, haciendo un tanque, una cisterna. Por eso yo les mencionaba esta parte de Broquinia, que algunos autores sí la consideran una planta carnívora, otros no, porque tiene la capacidad de absorber nutrientes que justamente se depositan en esta urna. Pero dependiendo de la especie que tengamos, algunas de ellas las podemos regar sin ningún problema en este tanque, en esta roseta que forman, y por supuesto les va a quedar muy bien estar en esta agua que están ahí almacenando. Hay que tener especial atención porque si esta agua que se acumula en el tanque empieza a contaminarse, empieza a oler mal, empieza a haber un cultivo bacteriano fúngico, hay que quitarla, hay que retirarla. Se puede utilizar un popote, un sifón para justo hacer un mantenimiento. Por supuesto, también a estas plantas les gusta, dependiendo de la especie, la humedad ambiental y el sustrato húmedo, por supuesto está. En este caso, nunca hay que tener los sustratos encharcados, el suelo, muy importante tener esto en cuenta. Y si el clima es seco, sí se recomienda, por supuesto, humificar, rociar las hojas de las bromelias. Fíjate que las bromelias son una excelente opción para que justo los que están romantizados con la idea de que la regadera y sobre las hojas, aquí sí se vale, aquí sí está esa parte. Porque sí, tiene mucha absorción por medio de las hojas, en algunas ocasiones más que por las raíces. Exactamente, porque es una adaptación evolutiva para la captación del agua ambiental, no solamente la lluvia, sino del vapor de agua. Pues son impresionantes estas plantas y las vemos ahí creciendo en las neblinas y en los bosques y en las laderas. Aparte, esas urnas que llegan a almacenar un poco de agua, llegan a ser como estos lugares, como lo mencionabas, ¿no? El hábitat de otros animales, y la misma como dinámica de que esté un animal ahí, haga sus desechos, que empiece como a recolectar materia orgánica en esa zona, hace que también se fertilice esa forma de una manera como autosustentable. Exactamente. En cuestión de temperatura y humedad, igual dependiendo de la especie de cultivo, pero regularmente son plantas que no soportan congelación y tampoco soportan temperaturas extremas arriba de los 35 o 40 grados centígrados. Hay que tener esto muy en cuenta, dependiendo de la especie que tengamos. Sobre todo, si son delicadas a temperaturas inferiores a los 10 grados centígrados, la mayoría de las especies, porque son plantas de clima tropical, clima templado,
y sí hay algunas especies que se adaptan a condiciones más extremas, pero la mayoría de las que tenemos en casa o que se comercializan van a cumplir justamente unos requisitos que van a encantarles la temperatura entre 18 y 26 grados centígrados. Importante mencionar, son plantas que requieren alta humedad, por lo menos de un 60 a un 70%. En algunos textos ustedes van a encontrar 50% más. Por experiencia propia, 60, 70%, y apenas estamos teniendo las condiciones basales de humedad para que ellas puedan formar este tanque, puedan permanecer con buena humedad, dependiendo de las especies que tengamos. Y por supuesto, un humidificador es excelente para ellas. Hoy en día ya hay humidificadores. Los humidificadores que debemos de comprar para las plantas son los humidificadores para terrarios de reptil, no el humidificador para el aromatizante de la casa. No, ese no nos funciona. Necesitamos humidificadores que tengan tanques de depósito de 5 a 10 litros y que tengan la capacidad de poder estar funcionando constantemente hasta en un periodo de 12 horas. Eso es lo que necesitamos. Ya no son tan caros hoy últimamente. Puedes comprar tanques a precios que van desde los 20 hasta los $40 y vas a tener unos tanques de una calidad básica y que van a funcionar. Claro, hay humidificadores que pueden llegar a costar $100, $200, que son más resistentes, te van a durar más tiempo, pero es importante tener esto en cuenta. Así es. Y bueno, con respecto al sustrato, la verdad es que aquí sí queremos que ustedes tengan mucho cuidado con el tipo de bromelias que van a manejar, porque pueden ser sustratos completamente distintos. Hay bromelias que, bueno, de plano van a crecer mejor sin sustrato tal cual. Hay algunas basecitas que se llegan a vender justamente en donde pueden estar ancladas estas bromelias como solo sobrepuestas y van a estar en perfectas condiciones ahí siempre y cuando ustedes las estén regando constantemente. Y en estos riegos, por ejemplo, ese tipo de bromelias, pues bueno, habría que estar fertilizando al momento del riego. Ustedes añadir el fertilizante especial para bromelias, que bueno, hay distintos. Ustedes podrían utilizar algamil, guano, un poco de lixiviados diluidos justamente en el agua y de esta forma estarla regando. Cuando son plantas que sí requieren sustrato y que están en macetas, pues bueno, este tipo de sustrato debe de ser, como bien lo mencionaba hace un momento Juan Jorge, bien drenado y bien aireado. En este caso, la mezcla ideal, pues bueno, sería sustratos similares a los que utilizamos, por ejemplo, para orquídeas epífitas, que en este caso puede ser corteza, fibras de coco, sphagnum, en cantidades como equilibradas para no tener un exceso de humedad. Podemos llegar a tener, por ejemplo, perlita mezclada en esa zona, tepojal, tezontle. Podríamos llegar a poner, por ejemplo, un poco de pitmos para darle algo de humedad. En este caso, en orquídeas y en este tipo de plantas, lo que más les recomendamos es que les falte a lo mejor un poco más de humedad. Si no saben exactamente como la proporción, mejor que sea más aireado que húmedo, porque si no, ahí corremos como justo el riesgo de que se nos pudra la planta. Entonces, en este caso, si quieren un porcentaje así tal cual, podrían utilizar un porcentaje de 70% de ventilación, 30% de humedad nada más. Y de esa manera ustedes podrían estar mezclando también hojarasca, que sería como el sustrato normal que tendrían al momento de que caen, por ejemplo, de los árboles. Lo primero que van a estar encontrando van a ser pedazos de troncos, algunas ramas, hojas, otras plantas. Entonces tiene que ser un sustrato bastante ventilado, pero bueno, que sí tenga cierta humedad de vez en cuando. También se pueden llegar a fijar algunas de estas bromelias sobre troncos. Ustedes si quieren tener ese tipo de cultivo, también se puede llegar a realizar. Si es una especie que requiere un poco más de humedad en el sustrato, pueden añadir sphagnum, algún tipo de pitmos que puede estarle brindando como cierta humedad en el tronco o directamente solo sostenerla con algún tipo de aditamento, no sé, amarrarla o ponerle ahí como un ganchito para que pueda estar anclada justamente al tronco sin que se caiga y pues bueno, ese tronco también va a estarle brindando cierta humedad si ustedes lo están humedeciendo constantemente. En este caso, las macetas, por ejemplo, deben de tener un buen drenado. Este tipo de macetas sí no está nada permitido que solamente tenga un solo orificio porque van a tener pudrición de sustrato, pudrición de raíces y luego posteriormente de plantas. Hemos visto muchas bromelias que nos traen justamente como por estos problemas que tienen macetas súper bonitas, pero pues que no son funcionales para ellas. Entonces, les digo, tiene que ser
macetas bastante drenantes, que tengan muchas perforaciones en la parte de abajo, o este tipo de macetas que también se llegan a utilizar para orquídeas que tienen como perforaciones a los costados, también puede ser bastante funcional. Y pues bueno, en cuestión del mantenimiento, hay que estar revisando constantemente la parte central justamente de las bromelias para checar que no tengamos un proceso de pudrición. Ustedes acérquense con confianza y pues bueno, también si les llega algún olor desagradable, probablemente ya está un proceso de descomposición ahí. Entonces, siempre que ustedes tengan ahí como una hojita que está seca o lo que sea, estén constantemente limpiando su planta, checando que no tenga exceso de humedad por largos periodos. O sea, puede estar húmedo, pero no por periodos bastante largos, porque si no comienza a haber una degradación de las hojas. Entonces, hay que retirar esas hojas secas o dañadas, las coloraciones también, cualquier cambio de coloración, acérquense como justo a su médico de plantas de confianza y pues bueno, que les revise para ver si es un tema de deshidratación, de pudrición, alguna plaga que esté por ahí atacando a las hojas o alguna deficiencia, ¿no? Tal vez de algún nutriente. Y después de la floración, es necesario estar retirando justamente estas flores que se marchitan, porque en algunos casos también esto puede llegar a generar hongos, además de que muchas especies dejan hijuelos posteriormente a esto. Entonces, se pueden separar fácilmente ya que tengan cierto tamaño de al menos más de 10 a 15 centímetros al lado de la planta, es donde normalmente salen. Y pues bueno, hay que checar que ya tengan también raíces independientes. Aunque tenga una o dos raíces independientes a la planta, pues ya se puede llegar a trasplantar. Pero en este caso sí requieren tener raíces, porque si no, no van corren el riesgo justamente de morirse, ¿no? En el intento. Entonces, hay que tener precaución en este sentido. Así es, Marisol, como lo comentas, estas plantas, sus flores, pues también son uno de los pretextos para comprarlas, son llamativas. Una de las grandes ventajas de las bromelias es que su flor dura, su inflorescencia, varias semanas, inclusive puede llegar a durar algunas especies meses. Esto es importante, fíjense muy bien, algunas de las bromelias del género Tillandsia, con base en datos, por supuesto, de la CONAVI y la Semarnat, se indica que después de desarrollar la inflorescencia, la mayoría de este género, de las Tillandsias, llega a morir. Hay otras que no, hay otras que sí, las que se comercializan más, ya en forma de cultivo, son las que tienen una mayor resistencia. Entonces, aquí es importante tener en cuenta esto, es decir, que esta afirmación de que todas las bromelias después de una inflorescencia, después de que salgan su tallo floral, van a morir, es falso. Esto es más presente en el género Tillandsia y solamente se presenta en especies específicas. Se indica que la mayoría de ellas, por supuesto, son las que pueden llegarse a ver afectadas. En este caso, en cuanto a la reproduccción, les encanta la división por hijuelos y, por supuesto, también se pueden sembrar por semillas, lo cual también puede ser lento y tenemos que tener mucha paciencia. Por lo tanto, lo mejor es hacer esta reproducción asexual por hijuelos. Dentro de los consejos adicionales, no utilices agua con cloro, es algo muy importante. El agua que llega a nuestro sistema de aguas tiene hipoclorito de sodio, tiene exceso de cloro, esto puede afectar la urna, la cisterna. Lo recomendable es agua que esté libre de cloro, por supuesto está. En este caso, se puede llegar a fertilizar a través de esta tina, de esta cisterna. Se recomienda utilizar fertilizantes del tipo Peters, que son hidrosolubles, extractos de algas que funcionan, por supuesto, muy bien. Y siempre estar vigilando el tanque, que no se acumule basura, que no se acumule organismos ahí. A veces puede llegar a quedar un pajarito, puede llegar a ver ahí alguien que utilizó de cenicero. Hay que tener mucho cuidado con eso, estar vigilando nuestro tanque de la bromelia. Y con esto, pues, prácticamente estaríamos terminando y repasando esta parte de las bromelias, no sin antes informar que algunos de los géneros que te recomendamos es Guzmania, que tiene hojas lisas, colores intensos y prefieren ambientes húmedos y sombra parcial. Acmea, que son bastante resistentes, con hojas duras, toleran mucho la luz solar y los ambientes, por supuesto, con menor humedad.
Neuregelia, que justo tiene un follaje decorativo, es una forma compacta, ideales para interiores bien iluminados. Y por supuesto, hoy en día las tilancias, las famosas plantas de aire, estas que vemos colgadas en los cables, hoy que vemos ya también que los ponen como en macetitas de medusas, de que les hacen con impresoras 3D, empiezan a hacer maravillas con urnas y macetas colgantes para estas plantas. En resumen, podemos decir que las bromelias son unos ejemplares que requieren un cuidado fácil e intermedio, algunas especies son avanzadas, sus necesidades de luz, agua y ventilación depende de cada una de las especies, su floración es espectacular, por supuesto. Hoy en día en Latinoamérica son de las plantas que tienen un uso, por supuesto, comestible, de las más consumidas y por supuesto que son sinónimo de esta parte de la parte tropical, vamos, que nos brindan. Y en este caso nos va a ayudar a mantener espacios húmedos y son ejemplares que no pueden faltar en tu colección si te gustan todas este tipo de plantas con estas modificaciones especiales. Y con esto nos regresamos justamente acá al estudio, ya que ahorita pudimos ver toda esta galería de fotos, por supuesto, está muy, muy interesante, muy bonitas, que nos preparó justamente aquí la producción, y sobre todo informarles a ustedes que es necesario tener una variedad en sus cultivos de las plantas con la finalidad de tener alternativas. Estas plantas, las bromelias, se dan muy bien con las orquídeas, se dan muy bien con las suculentas también, con las plantas carnívoras, por supuesto. De hecho, muchas de estas especies son indicadores helechos, exactamente, en algunos de los patrones, en algunas de las características para la búsqueda de algunos ejemplares. La verdad que ha sido un placer estar contigo este sábado, compartir este conocimiento y por supuesto muchas gracias por compartir esta transmisión para que pueda llegar a más personas y podamos informar acerca de estas bellísimas plantas. Se despide de este lado Juan Jorge Avilés Ortega, presidente del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social AC, y se despide de ustedes la bióloga Marisol Vargas Corona, directora del Hospital y Centro de Conservación de Plantas. Recuerden que el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza es la esperanza del coexistir y que tenemos una próxima cita aquí mismo en Hospital de Plantas por ADR Networks, activando tus sentidos. Nos vemos la próxima semana en punto de las 9 de la mañana, todos los sábados, aquí en Hospital de Plantas por ADR Networks, activando tus sentidos. Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento Activando tus sentidos.